voy a iniciar la grabación y ya le llamo a ella mientras que vos vas comenzando. Listo. Listo, gracias. Listo. Entonces ya puedes comenzar la grabación, ya inició. Listo, Joa, gracias. Bueno, buenos días para todos. Perdón por el retraso, pero la asesora de la charla pues tiene problemas para conectarse que ya estamos solucionando. Bueno, entonces la charla del día de hoy es sobre Slink o cintas mediuretrales para corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Mi nombre es Daniela Restrepo González, yo soy residente de tercer año de la Universidad de Antioquia. La asesora para esta charla fue la doctora Eleodora Pandales, quien es ginecobstetra de la Universidad de Antioquia y docente del departamento, y a quien agradezco por la asesoría. Entonces vamos a empezar primero hablando sobre algunos aspectos sobre la incontinencia urinaria. Primero algo muy general, luego vamos a hablar específicamente de la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es para la cual se crearon pues como estos dispositivos. Posteriormente vamos a hablar sobre los aspectos generales del tratamiento de la incontinencia y finalmente hablaremos la mayor parte de la charla pues sobre la técnica quirúrgica y las ventajas de una malla sobre la otra, que es como el tema que nos compete. Entonces, para empezar, tenemos que la incontinencia urinaria es un síntoma cuando es referido por la paciente, pero también puede ser un signo cuando nosotros lo evidenciamos al examen físico, y finalmente un trastorno cuando ya hay una prueba urodinámica que nos confirma esta entidad y cuando causa afectación sobre la calidad de vida de la paciente. Entonces, la incontinencia urinaria se define como la salida involuntaria de orina. Ya me metí. Bueno, chao. Creo que la doctora ya logró conectarse. Estamos empezando aquí con la conferencia. Bueno, entonces se define como la salida involuntaria de orina. Es un problema tanto higiénico como social. Se va a dividir pues en tres: la incontinencia de esfuerzo, que es cuando ocurre la fuga de esa orina con la tos, el ejercicio o los estornudos; de urgencia, cuando la fuga es acompañada o precedida por una necesidad inminente de orinar; y la mixta, cuando hay tanto un componente de esfuerzo como un componente de urgencia. En cuanto a la epidemiología, tenemos que más o menos se presentan el 20 al 50% de las mujeres adultas. Sin embargo, de estas, solo el 25 al 61% de las pacientes busca tratamiento, y esto se debe a que pues, es una entidad que causa mucho pudor y a veces vergüenza en las pacientes, y por eso pues deciden no consultar. Del total de la incontinencia urinaria, la mayor parte, del 30 al 75%, va a ser incontinencia urinaria de esfuerzo, un 33% incontinencia urinaria de urgencia y un 5 a un 30% incontinencia mixta. Sin embargo, como les decía, los datos son limitados, ya que solo una de cada 4 mujeres con incontinencia busca atención médica, y por eso es una entidad pues que es subdiagnosticada. En cuanto al impacto, entonces, en la calidad de vida, esta entidad se asocia tanto a depresión como a ansiedad, más o menos en una tercera parte de las pacientes, hasta el 30%, como ustedes ven en pantalla; deterioro laboral y aislamiento social. Adicionalmente, puede causar disminución del deseo sexual hasta en un 66% de las pacientes. Una de cada 3 pacientes refiere que presenta pues fuga de orina durante las relaciones sexuales, y esto va a impactar pues obviamente en la vida sexual, y también se asocia a disfunción orgásmica hasta en el 68% de las pacientes. Además, aumenta el riesgo de otras condiciones como las infecciones urinarias y genitales a repetición, el riesgo de caídas, que es 2 veces más frecuente en estas pacientes, y el riesgo de fracturas. Se asocia también a un incremento del 20% en el riesgo de muerte, y las pacientes que tienen incontinencia tienen 2.5 veces más riesgo de ingresar pues como a un hogar de cuidados geriátricos. En cuanto a los factores de riesgo, entonces tenemos que uno de ellos es la edad. Se dice que la incidencia de la incontinencia es más o menos del 3% en menores de 35 años,
pero va aumentando hasta un 7% entre los 55 y los 64 años, y como ustedes ven, más del 30%, casi hasta un 40% en mayores de 60 años, y en las pacientes que residen en hogares geriátricos, esta incidencia puede ir hasta un 40 a un 77%. Esto se debe a que con la edad vamos a tener varios aspectos que cambian, como son una reducción en la contractilidad del detrusor, una atrofia del sello de la mucosa uretral y una pérdida de la elasticidad y de la irrigación vesical que van a favorecer la presencia pues, de incontinencia. En cuanto a la raza, la incontinencia de esfuerzos es más frecuente en la raza blanca, mientras que la de urgencia en pacientes de raza negra. En cuanto al parto, entonces por el trauma directo de los músculos del piso pélvico se puede debilitar todo el soporte de la uretra y puede aparecer pues como tal la incontinencia. Sin embargo, tener en cuenta que el embarazo por sí solo es un factor de riesgo para presentar incontinencia urinaria. Por tanto, la cesárea como una medida profiláctica para evitar la incontinencia pues no se justifica, porque se ha visto que, como decíamos, solo el embarazo ya aumenta el riesgo de que se presente y que se debiliten estos músculos del piso pélvico que dan soporte a la uretra. En cuanto a la menopausia, entonces todo esto tiene que ver con la atrofia de las capas superficiales e intermedias de la mucosa de la uretra, que van a producir una disminución del sello de la misma al disminuir la coaptación y la irrigación en toda esta zona. La obesidad aumenta hasta 3 veces el riesgo de presentar incontinencia. Esto es porque esas pacientes pues obviamente van a tener una presión abdominal aumentada que puede exceder la presión de cierre de la uretra y producirse pues como tal los escapes de orina. El aumento crónico de la presión abdominal en otras condiciones, como por ejemplo las pacientes que son tosedoras crónicas o aquellas que hacen ejercicio que implica pues levantamiento de fuerza, pueden tener más riesgo de incontinencia. El tabaquismo por dos mecanismos: el primero es el efecto antiestrogénico y la disminución de la síntesis del colágeno, y el otro pues es porque obviamente estas pacientes tosen, entonces pues también aumentan la presión abdominal, como decíamos. El antecedente familiar será también un factor de riesgo para presentar incontinencia, y otras entidades como la diabetes, el SB, el Parkinson y el EPOC se asocian con aumento del riesgo de esta entidad. En cuanto al enfoque inicial, debemos hacer una adecuada historia clínica que nos permita clasificar la incontinencia. Esto se va a reafirmar con los hallazgos que tengamos al examen físico, y podríamos solicitar algunos estudios, como por ejemplo el uranálisis del urocultivo para descartar una causa infecciosa, el volumen residual de orina cuando nosotros sospechamos que la paciente también tiene un efecto pues obstructivo, y algunas imágenes como la urodinamia que nos van a permitir guiar el diagnóstico y la clasificación en pacientes en que es más difícil conocer el diagnóstico. Sabemos pues que la urodinamia no se ordena en todos los casos. De todas formas, pues esta no es la idea de la charla, pero para que lo tengamos en cuenta. En cuanto a la clasificación, como decíamos, se divide en incontinencia de esfuerzo, de urgencia, mixta, y hay otros pues dos tipos que no les había mencionado anteriormente, que es por rebosamiento, cuando la vejiga ya ha llegado pues como cerca a su capacidad total y hay una pérdida de orina, y la funcional, que está relacionada con déficit cognitivo o físico en ausencia de patología pues intrínseca del sistema urinario. Como les decía, nos vamos a enfocar en la incontinencia urinaria de esfuerzo, porque es para la cual están creadas todos estos dispositivos. Entonces, la de esfuerzo, recordemos que es la pérdida de orina por aumento de la presión intraabdominal en ausencia de contracción vesical. Se produce básicamente por dos mecanismos. El primero es la hipermovilidad uretral, donde la uretra y el cuello de la vejiga pierden la capacidad de cerrarse completamente, produciendo pues la pérdida de orina. Eso se puede dar por una pérdida del tejido conectivo o de la fuerza muscular debido a presión crónica, como decíamos, por ejemplo, en actividades de alto impacto, con la tos crónica o la obesidad, o también secundario a traumatismos durante el parto o el embarazo. Y el tratamiento finalmente será mejorar el soporte, que para eso fue que fueron creadas estas cintas.
El otro mecanismo que tenemos es la deficiencia intrínseca del esfínter. Entonces, en esta vía, nosotros lo que vamos a tener es una pérdida de la mucosa uretral intrínseca y del tono muscular que normalmente mantiene cerrado la uretra, o sea, del tono de ese esfínter de la uretra. Ese daño neuromuscular o el hecho de haberse realizado, por ejemplo, múltiples cirugías pélvicas o incontinencia urinaria que produzcan daños en toda esta musculatura van a llevar a que haya una pérdida en el tono de ese esfínter y se produzca la fuga de orina. El tratamiento entonces sería mejorar todo el flujo sanguíneo uretral que se puede hacer con estrógenos vaginales y aumentar la coaptación uretral, que esto se puede hacer con múltiples métodos y que la cirugía también nos va a ayudar en este aspecto. ¿Cuáles son los objetivos entonces del tratamiento? Mejorar la calidad de vida de la paciente, reducir el número y el volumen de los episodios, hacer posible las actividades sociales deseadas y que la paciente pueda ser independiente en el manejo de esa incontinencia. Tener en cuenta que, como les decía, hay unos pilares que nos van a servir para tratar todos los tipos de incontinencia y que siempre debemos empezar pues como con este tratamiento antes que nosotros pues consideremos una intervención quirúrgica, incluso en pacientes que de entrada son candidatas a procedimientos quirúrgicos. Estas medidas de soporte nos van a ayudar a que haya también pues mejoría clínica en la paciente. Entonces lo primero sería el entrenamiento vesical, que consiste en decirle a la paciente que identifique el lapso de tiempo más corto que se demora en orinar y que posteriormente vaya haciendo maniobras de distracción para que ese lapso entre la micción se demore cada vez 10 a 15 minutos más hasta que la paciente sea capaz de orinar cada 3 a 4 horas. Los cambios en el estilo de vida, entonces indicarle a la paciente que tome líquidos sobre todo en el día y que evite la ingesta de líquidos en la noche, que evite algunos alimentos que son irritantes para la vejiga, como la cafeína, los cítricos, los carbonatados, el alcohol y el cigarrillo. Muy importante la pérdida de peso en pacientes obesas porque se ha asociado con mejoría hasta más del 70%. Y sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para que la paciente falle en su tratamiento quirúrgico o para que tenga una recidiva. El tratamiento de la constipación, la terapia hormonal en pacientes con atrofia, ya decíamos que la coadaptación también es un mecanismo que nos defiende de la incontinencia, entonces muy importante este tratamiento, y la terapia de piso pélvico, que nos va a ayudar también a que la paciente vuelva a reentrenar todos estos músculos del piso pélvico y gane fuerza para que prevenga pues estas fugas de orina. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, vamos a mencionar pues muy rápidamente 3 alternativas porque sabemos que no es el objetivo de la charla, pero para que las conozcamos, básicamente este tratamiento no quirúrgico nosotros lo vamos a tener indicado cuando tenemos sobre todo pacientes que tienen un déficit intrínseco pues del esfínter, es donde tienen como mayor eficacia, pero también los podríamos utilizar, por ejemplo, en la paciente que ya tiene una recidiva posterior a un tratamiento quirúrgico y que no desea una nueva intervención quirúrgica, serían pues como una opción de manejo, o aquella paciente que tiene imposibilidad para el abordaje vaginal, por ejemplo, aquellas pacientes con antecedente de radioterapia pélvica o un alto riesgo quirúrgico. Entonces tenemos el láser va a actuar a través de la estimulación de la producción de colágeno local que va a mejorar el soporte de la uretra. Tenemos también los hilos tensores, que son unos hilos de polidioxanidona, que lo que se hace es hacer pues como un tejido con estos hilos, más o menos son 20 hilos, simulando la malla, y van a dar soporte pues a la uretra. Tener en cuenta que son reabsorbibles y que tienen una duración más o menos de 2 años, y los agentes abultantes, que consiste en una inyección periuretral pues hay múltiples agentes, entre ellos pues la inyección de colágeno, que lo que intentan es aumentar la coaptación de la mucosa, causando un aumento en la resistencia uretral. Bueno, ahora sí, entrando pues como en materia y teniendo en cuenta esta introducción y estas bases, vamos a empezar con el tratamiento quirúrgico como tal, que es lo que nos reúne el día de hoy.
Entonces el tratamiento quirúrgico tiene altas tasas de curación para la incontinencia urinaria de esfuerzo y va a ser el último recurso en la incontinencia urinaria de urgencia. Tenemos entonces que el pilar del tratamiento serían las cintas mediuretrales, que tenemos dos abordajes que son el TOT o transobturador y el TBT o retropúbico. Hay otro tipo de cintas pubovaginales y hay otras opciones como la colposuspensión de Bush que han quedado en desuso porque hemos visto que estas otras técnicas pues son mucho más efectivas y seguras. Entonces nos vamos a enfocar en comparar TOT con TBT. ¿Quiénes son candidatas para el tratamiento quirúrgico? Aquellas pacientes que no desean un tratamiento médico o en quienes ha fallado el tratamiento médico. Las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo oculta, como ustedes ven, pues hay un asterisco, porque no siempre pues esas pacientes van a ser llevadas a corrección, pero tener en cuenta que las pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo oculta, que van a ser llevadas a una cirugía y no desean ser llevadas a una segunda cirugía o tienen un riesgo anestésico o quirúrgico alto o tienen alto riesgo de sangrado o aquellos pacientes que tenían incontinencia previo, sobre todo al prolapso, y con el prolapso pues ya no tienen incontinencia, que puede ser por el efecto obstructivo del prolapso, pues en ellas sí sería importante tratar esa incontinencia oculta. O en la paciente que no desea someterse al riesgo de ser llevada pues a una cirugía doble y a la que se le explica pues que hay un riesgo de que aparezca incontinencia de nuevo cuando se va a corregir el prolapso y la paciente pues acepta hacer el tratamiento en una sola cirugía. También una de las consideraciones es que la paciente tenga la paridad satisfecha, porque sabemos que si se hace la corrección y la paciente se embaraza, pues nos puede aumentar la tasa de falla y de recidiva. Entonces la idea es que se utilicen estos métodos cuando ya la paciente no quiera tener más hijos. Bueno, entonces las cintas suburetrales libres de tensión son cintas de polipropileno, monofilamento y macroporo que van a ser insertadas a través de una incisión vaginal pequeña ubicada en la uretra media con el propósito de darle soporte a la uretra. Son la primera línea de manejo quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo, como decíamos, y la eficacia va a ser similar entre las diferentes técnicas, más o menos de un 70 a un 98%. Ahorita hablaremos algunos aspectos de la eficacia. Sin embargo, tener presente que se asocia a algunos efectos adversos, como por ejemplo los trastornos del vaciamiento, que puede ser el hecho de que aparezca de nuevo un trastorno del vaciamiento o que se exacerbe un trastorno que la paciente tenía pues previamente. Y la recurrencia que va del 15 al 20%, entonces tener en cuenta que aunque la eficacia es alta, pues hay una tasa significativa de recurrencia y que probablemente estas pacientes, sobre todo las más jóvenes, en un futuro puedan aparecer nuevamente con incontinencia, hasta en un 15 a un 20% de los casos, como les decía. ¿Por qué se prefieren? Porque tienen una eficacia superior cuando uno las compara con otros métodos, tienen tiempo quirúrgico y recuperación que es más corta y unas tasas más bajas de cirugía repetida cuando se compara con las otras técnicas. Entonces, como les decía, hay dos estrategias. Uno es el abordaje retropúbico o TBT, que se originó en el año 96. Como ustedes ven, esta cinta retropúbica, miren que queda aplicada como en forma de U y va a ser como una tracción sobre la uretra, un soporte sobre la uretra, en un ángulo de 90 grados, un poco más vertical. Por el contrario, la TOT, que va a aparecer hacia el año del 2001 y que surge como una alternativa para disminuir los efectos adversos relacionados con la TBT, que ahorita los vamos a ver, queda dándole soporte a la uretra más en un ángulo de 45 grados y en forma de V, como ustedes lo ven en la imagen. Aquí en estas tablas están pues los diferentes tipos de malla con los que nosotros contamos actualmente para hacer la corrección de la incontinencia, que eso pues se los voy a dejar en pantalla, está como la casa farmacéutica y la forma en que se inserta cada una de estas cintas. Cuando entonces ya dijimos las indicaciones para cualquier tipo de cinta,
Pero entonces, ¿cuándo se prefiere una sobre la otra o cuáles son las indicaciones de cada una? Tener en cuenta que podemos utilizar cualquiera de las alternativas porque, como les decía, la eficacia es similar. Sin embargo, en la literatura sí nos dicen que debemos preferir un abordaje TBT cuando nosotros tenemos una deficiencia esfinteriana intrínseca, porque en este escenario es más eficaz, hasta en un 10% más eficaz este abordaje TBT en las pacientes obesas, porque ahorita vamos a ver que la técnica TBT pues tiene un poquito más de eficacia cuando se compara con TOT y como decíamos, estas pacientes obesas tienen mayor riesgo de recurrencia y en la paciente con antecedente de cirugía de antiincontinencia previa, esto pues digamos que no es una indicación universal porque eso va a depender del contexto de la paciente, de qué tipo de malla tenía previamente, pero si la paciente pues digamos que previamente tenía una TOT, en general se prefiere colocar una TBT porque como les decía, ante la recurrencia pues la TBT tiene un poquito más de efectividad con una tasa de éxito de un 70 o 90% cuando se hace pues como en un segundo procedimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que no podamos colocar una TOT y como les dije hay muchos aspectos que tendremos que evaluar y por lo general esas pacientes con recidiva pues son difíciles y van a requerir pues como un staff para decidir pues el manejo. Vamos a empezar con algunos aspectos de la anatomía que tenemos que tener en cuenta para cuando vayamos a pasar la malla. Entonces es muy importante reconocer ese espacio retropúbico. Entonces como ustedes ven acá está el pubis y aquí tendríamos la vejiga. Entre estas dos estructuras nosotros vamos a tener un espacio que está lleno de tejido conectivo y tejido adiposo que sería ese espacio retropúbico que es por donde nosotros vamos a pasar la malla TBT, por ejemplo. Atrás tendríamos el útero, acá en esta imagen, entonces nosotros vemos un poco mejor lo que les decía, acá está la vejiga, acá está el pubis y todo este tejido laxo que va a conformar el espacio retropúbico. Como ustedes ven, hacia la cara, hacia la pared lateral de la pelvis, nosotros vamos a tener estructuras muy importantes como es todo el paquete del obturador, la arteria, la vena y el nervio. Y más lateral tendríamos entonces los ilíacos y ahorita vamos a ver en otro esquema, incluso también pues los femorales. Entonces estas son estructuras de reparo muy importantes porque las podemos lesionar en cualquiera de estos procedimientos. Acá entonces queda subrayado el espacio retropúbico. En esta otra vista de superior a inferior volvemos a ver lo mismo. Miren que acá está la vejiga. Acá entonces ustedes pueden ver los ligamentos puburetrales que son los que van a dar soporte a esa uretra. Vamos a tener hacia la parte más lateral el paquete pues del obturador. Aquí vemos también el paquete del femoral y como ustedes veían también estarían en esta pared lateral las ilíacas. Acá en esta disección cadavérica nosotros volvemos a ver lo mismo, entonces ustedes ven la síntesis del pubis acá, acá los ligamentos puburetrales, la uretra, la vejiga, vamos a ver el arco tendinoso de la fascia pélvica, el ligamento de Cooper. Aquí pues no nos aparecen las estructuras vasculares, pero hacia las paredes laterales vamos a tener que discurren pues como ya decíamos el paquete del obturador, femoral y las ilíacas. Este lo vemos un poquito mejor acá. Entonces los vasos ilíacos por acá, los vasos obturadores pasando también por acá. Y aquí vemos el nervio obturador y si uno hace una disección un poco más profunda, también puede ver la arteria y la vena obturatriz, pues que digamos que no están como tan superficiales, pero, pero es importante tener en cuenta estas referencias anatómicas. Bueno, vamos a empezar entonces para mirar ya la técnica quirúrgica como tal con la cinta retropúbica o TBT. Esta cinta se puede pasar de dos formas, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que ahorita pues vamos a empezar con la técnica de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son los principios de esta técnica? Es simular lo que hacen los ligamentos puburetrales que sujetan la uretra media y se unen al pubis actuando como un escudo para la uretra. Entonces, como ustedes lo ven, acá dándole soporte a toda esta parte de la uretra.
Este soporte va a permitir la compresión de la uretra media en contra de sí misma, aumentando la presión, para que cuando aumente la presión intraabdominal no se presente pues la incontinencia. Entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es que vamos a colocar pues una pinza de Alice más o menos 1 centímetro pues por debajo del meatro uretral, y vamos a proceder a hacer una hidrodisección con lidocaína más epinefrina para abultar pues como toda esa mucosa vaginal y ese espacio entre la mucosa y la uretra. Justo inferior a este punto nosotros vamos a hacer una disección más o menos de 1.5 a 2 centímetros. Nos vamos a apoyar con una pinza de Alice a cada lado y con la tijera de Metzenbaum. Entonces nosotros vamos a ir haciendo como un canal, un orificio, apuntando hacia el pubis, que es por donde vamos a pasar la malla. La idea es que ese orificio permita pues el paso del trocar, y cuando nosotros tenemos la técnica de arriba hacia abajo que permita pues que quepa el dedo del cirujano. Aquí vemos otra vez las referencias anatómicas. Entonces miren cómo se pasa la aguja. Nosotros tenemos que hacer la disección vaginal, pero además vamos a definir los puntos por donde va a salir la aguja. Entonces lo que se toma es el pubis, el borde superior del pubis, más o menos a 2 centímetros de este. Nosotros haríamos una incisión o marcaríamos pues la piel por donde va a pasar la aguja. En este punto, que es un poco más medial, se sugiere pasar el trocar, porque como ustedes ven, a 3.9 centímetros de forma lateral nosotros tendríamos los vasos epigástricos, y a 3 centímetros más o menos nosotros tendríamos todo el paquete del obturador. Entonces si hacemos una salida un poco más lateral, tenemos riesgo de lesionar todas estas estructuras. Bueno, aquí estamos viendo cómo se hace el paso del trocar. Entonces, antes de pasar el trocar, lo primero es pasar una sonda con una guía metálica y pedirle al ayudante que nos mueva la uretra en el lado, pues hacia el lado contrario por el que voy a pasar la aguja. Obviamente, pues previo a esto nosotros tenemos que tener vejiga vacía. La idea es que la punta de la aguja nosotros la ubiquemos en el canal que hemos creado a través de la disección vaginal que hicimos previamente. Se ubica en contacto directo con la rama inferior del pubis, apuntando hacia el hombro ipsilateral de la paciente. Se introduce el índice de la mano no dominante en la pared anterior de la vagina, y lo que hace es sostener pues como tal la aguja, y vamos a hacer presión con la aguja para que atraviese la fascia endopélvica y se va a sentir como una resistencia. Posteriormente, el mango de la aguja se va a dirigir hacia abajo, como ustedes están viendo acá, para que la aguja pase sobre el pubis y no se nos desplace hacia lateral, y se va a dirigir hacia medial y anterior a salir por el punto que habíamos definido previamente. Ahorita esto lo vamos a ver un poco más claro pues con los videos. Aquí yo lo que quiero que vean es qué tan cerca queda este trocar, esta aguja con respecto a la vejiga. Entonces miren que pasa justo por el espacio retropúbico y que queda pues va a pasar muy cerca a la vejiga, y por eso la alta tasa de que haya pues perforación vesical con esta técnica. Tener presente también que algunos sugieren que nosotros podemos hacer también la inyección de más o menos 30 a 50 mililitros a cada lado de las incisiones que hicimos en la parte pues suprapúbica, para aumentar este espacio retropúbico y evitar el riesgo de lesión vesical antes de pasar el trocar. Posteriormente, siempre que hacemos una TBT, pues tenemos que hacer una cistoscopia, porque como ustedes vieron hay un alto riesgo de lesión uretral y vesical. En la cistoscopia lo que nosotros vamos a ver es que pues no se evidencia una perforación como estamos viendo acá, o la presencia de aire en la vejiga, que puede ser otro signo. Aquí pues se ve claramente la perforación que se hizo, y la presencia pues de sangre también en la cistoscopia nos va a indicar
que nosotros tenemos como tal una lesión. Si se produce una lesión, entonces lo que nosotros podemos hacer es retirar pues obviamente la aguja, hacer un segundo intento, volviendo a verificar pues que no haya una nueva lesión. Se deja la malla pues in situ y se le indica a la paciente que debe estar con la sonda más o menos 10 a 15 días. No se requiere pues como corrección como tal de la perforación porque son heridas muy pequeñas que van a cicatrizar pues solitas. Bueno, posteriormente nosotros pues vamos a hacer el paso de la cinta o la tracción pues de la misma hasta que nosotros consideremos que quede pues bien ajustada, que vamos a ver acá cómo se ajusta. Entonces la idea, como decíamos, son cintas libres de tensión, entonces vamos a colocar, puede ser una tijera de Mexenbaum entre la uretra y la cinta para dejar un espacio más o menos de 2 milímetros, es decir, la cinta no debe quedar ajustada sobre la uretra porque esto nos aumenta el riesgo de retención urinaria, sino que debe quedar un espacio libre que cuando yo suelte cuando yo saque la tijera, esta se ajuste contra la uretra, pero que no quede fijando la misma. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer es colocar la malla y pedirle a la paciente que tosa, hacer pues una prueba de tos. Si durante esa prueba de tos no hay incontinencia, pues eso nos ayuda también a saber que la malla quedó bien puesta. Antes de retirar esa tijera con la cual estamos dejando el espacio entre la cinta y la uretra, nosotros vamos a pasar a cortar la cinta y posteriormente vamos a hacer rafia sobre esa mucosa vaginal que abrimos y allí finalizaría entonces el procedimiento. Denme un momentico, yo quito eso para que vayamos al video. Entonces este video es con una malla TBT exacto. Aquí me confirman si de pronto no lo están viendo. Si lo están viendo, pues yo ya sé. Ya está bien. Bueno, entonces aquí vamos a ver sobre todo el paso de la aguja, que de pronto es lo más difícil de entender. Como ustedes ven, entonces ya tenemos la disección vaginal. Otro ayudante nos va a correr la letra con la sonda con la guía, con el dedo índice de la mano no dominante en la vagina. Nosotros vamos a ir guiando el paso del trocar. Con la mano dominante, entonces vamos a dirigir esa aguja hacia el pubis. Aquí les están mostrando pues como el espacio entre el pubis y la vejiga para pasar el trocar y la aguja. Una vez nosotros sentimos que se vence esa resistencia de la fascia pélvica, entonces vamos a dirigir la aguja hacia medial y hacia anterior, hacia los puntos que habíamos definido anteriormente. Luego, entonces, la mano no dominante va a sostener la incisión en la pared abdominal que previamente habíamos establecido para guiar el paso de la de punto final. Y vamos a pasar entonces el trocar hasta que perforamos la piel. Me confirman que sí me estuvieran escuchando bien y que hayan visto bien el video. Confirmo. Listo. Bueno, vamos a ver entonces la otra forma que nosotros tenemos para pasar la cinta, que es de arriba hacia abajo. Entonces esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque básicamente los pasos son iguales. Vamos a hacer una disección vaginal de la misma forma que les dije. Esta disección es un poquito más grande porque tiene que caber el dedo del examinador. Luego vamos a proceder pues a pasar el trocar. Tener en cuenta en este paso del trocar que se debe asegurar que la vejiga esté completamente vacía. Vamos a insertar el trocar perpendicular respecto al cuerpo de la paciente mientras atravesamos los rectos del abdomen.
posteriormente vamos a hacer un movimiento en forma de curva sobre el pubis, intentando pues llevarlo en la dirección hacia la disección vaginal pues que habíamos realizado previamente. Posteriormente nosotros tendríamos que hacer una cistoscopia, tendríamos que ajustar la cinta y pues haríamos el recorte tal cual como se hizo con la otra técnica. Vamos a pasar entonces a las técnicas del transobturador. Entonces tenemos también dos formas de pasar la cinta, una desde afuera hacia adentro, que vamos a empezar con esta técnica. La idea de los TOT, ellos salen en 2001, intentando disminuir la tasa de lesión vesical, intestinal y vascular mayor. La cinta entonces va a atravesar todas las estructuras que ustedes ven en pantalla y por la forma en la que se coloca se asocia a un menor riesgo de obstrucción uretral, retención urinaria y posterior necesidad de liberación de la cinta. La idea también es darle, pues es el mismo mecanismo, darle soporte a la uretra en los momentos en que aumenta esa presión abdominal. Aquí vemos algunos reparos importantes, entonces, que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vemos el tendón del aductor largo y el tendón del grácilis, que van a ser referencias importantes para que nosotros marquemos entonces esa incisión en la piel. Se dice que en el borde inferior del aductor largo, más o menos 2 centímetros por debajo, que sería a este nivel que ustedes están viendo, que coincide con el nivel del clítoris, nosotros haríamos nuestras marcas a nivel del pliegue inguinal, por donde vamos a hacer el paso pues del trocar. Entonces, nuevamente, estructuras importantes. Tenemos la arteria y la vena femoral. Tenemos todo este paquete del obturador que va a pasar por este agujero obturador y miren la zona segura por la que nosotros vamos a pasar el trocar. Entonces va a ser muy medial, muy pegado a la rama isquiopúbica para que nosotros evitemos todas estas estructuras vasculares. Esto era lo que les decía. Ustedes, como ven, acá está el tendón del aductor largo, más o menos 2 centímetros por debajo, y a nivel del pliegue inguinal nosotros vamos a hacer nuestras incisiones para pasar pues el trocar. Esto va a coincidir con el nivel pues de la rama isquiopúbica, que es por donde queremos pasar, muy pegaditos a esta rama, evitando esta parte más distal, que es donde va a estar el agujero obturador y por donde pasan las estructuras vasculares y nerviosas. Aquí volvemos y lo mostramos, el punto para la incisión en la piel, que es el punto seguro, pues que esto ya lo hemos hablado, más o menos coincide con el nivel del clítoris. Sin embargo, tener en cuenta que en algunas pacientes, por ejemplo, pues menopáusicas, donde ya hay atrofia de todos estos tejidos, el clítoris puede estar más descendido, entonces por eso es importante guiarnos con estos ligamentos. Posteriormente vamos a hacer una disección vaginal, que es igual a la técnica TBT, pero pues obviamente ya la disección no va a ser hacia el pubis, sino más o menos como hacia 45 grados para que coincida con esa rama isquiopúbica. Y posteriormente, entonces, nosotros haríamos el paso del trocar. Entonces la idea es incidir sobre las marcas que previamente habíamos hecho en la piel. Nosotros ya habíamos definido esta marca al lado y lado. Sobre esa marca, entonces vamos a pasar el trocar guiándonos con un dedo índice de la mano no dominante que va a estar sobre ese túnel que habíamos creado previamente. Entonces ustedes ven acá, la mano no dominante va a estar en ese espacio que hicimos la disección. La mano dominante va a estar guiando el trocar y con el pulgar de la mano no dominante nos vamos a apoyar para hacer el giro pues de la aguja, que debe pasar muy pegada a esta rama isquiopúbica para dar un giro dar un giro y salir pues sobre la disección que habíamos hecho previamente en la vagina. Aquí ustedes ven un poco más claro cómo este dedo me va a ayudar, este dedo de la mano no dominante, el índice, me va a ayudar para guiar esta aguja y para dar el giro pues de la misma. Tener en cuenta que hay distintas agujas
que tienen pues como distintos ángulos y distintas pues sí, el giro va a ser distinto, pero lo importante es que ese giro lo hagamos más o menos en un ángulo de 45 grados para que la malla nos quede adecuadamente pues insertada. Posteriormente se sugiere cistoscopia, sin embargo en esta técnica no hay que hacerla pues digamos de forma estricta, solo si usted pues considera que la requiere, si tiene algunas dudas sobre el procedimiento o la paciente es una paciente que tiene alguna situación que haga más complicada colocar la cinta, podría ordenarla. Posteriormente vamos a ajustar la cinta y lo que les decía es igual, se coloca una tijera de Mexenbaum para dejar la cinta libre de tensión, la idea es que no quede haciéndole tensión a la uretra y mientras nosotros tenemos la tijera, una vez que ya hemos considerado pues que está en el punto que queremos, vamos a hacer el recorte de la malla para que en el recorte y en la tracción de la misma no se desplace y no nos quede pues demasiado ajustada sobre la uretra. Vamos a ver otra vez, bueno, vamos a ver este video de esta técnica. Entonces, miren que la mano no dominante va a estar en la vagina, sobre la zona que hicimos ejercicio, y la mano dominante va a estar en el mango del trocar. Con el pulgar de la mano dominante, nosotros vamos a guiar el movimiento. La idea es que primero vamos a hacer que perforamos la membrana obturadora y ustedes vieron, y posteriormente vamos a hacer el giro sobre la rama isquiopúbica saliendo sobre el dedo índice de la vagina para pasar esta malla. Aquí vemos cómo se carga la malla y entonces hacemos el movimiento opuesto para sacar la malla. Tenemos pues establecido. Miren que la malla se debe colocar siempre pues como en una dirección que no quede torcida. Vamos a hacer el mismo proceso en el otro lado, entonces apoyándonos en el pulgar de la mano dominante para hacer ese giro. Recuerden que el ángulo debe ser de 45 grados. Aquí miren que estoy mostrándoles otra vez cómo va a ser el movimiento y cómo vamos a cargar la malla. Aquí les están mostrando lo que yo les decía y era que nosotros tenemos una tijera que va a crear este espacio entre la malla y la uretra. Posteriormente vamos a hacer pues como el recorte y el ajuste de la malla. Miren que se fracciona como nosotros queremos, sacamos de los aplicadores plásticos que tienen y hacemos el recorte y el ajuste de la misma. Esta era pues una optriz, la que acabamos de ver ahí en el video. La otra forma de colocar el TOT es la técnica de adentro hacia afuera, que digamos estos pasos iniciales son lo mismo, entonces la incisión en piel como ya vimos, la disección vaginal, posteriormente vamos a hacer el paso del trocar. Con este paso del trocar es importante que los dispositivos en la mayoría tienen pues una guía. Esta guía se coloca hasta que nosotros sentimos que vamos a perforar la membrana obturadora. En ese momento se retira la guía y se termina de hacer el movimiento solamente con la aguja pues como tal, que ya lo vamos a ver pues en el video cómo es ese movimiento, pero la idea es pasar desde la disección vaginal hacia el punto que nosotros habíamos delimitado para salir al nivel del canal de la ingle. Posteriormente la cistoscopia, que ya les dije que no es mandatoria con esta técnica, y el ajuste de la cinta, que es igual. Entonces vamos a ver el video. Entonces, miren acá que está la guía que yo les digo.
esa guía, entonces va a pasar, pensamos que estamos como en la dirección de la membrana obturadora, que estamos debajo de esa rama isquiopúbica. Entonces ustedes la guía que nos permite dirigir bien ese para saber si vamos en la dirección que les digo, 45 grados más o menos. Colocamos entonces la aguja sobre la guía y vamos a pasar muy pegados, hacer el giro muy pegado sobre esa rama isquiopúbica para salir a nivel de la incisión que hicimos previamente en la Entonces, miren cómo pasa la membrana ahora y posteriormente va a salir la incisión que habíamos definido. Esta técnica, la malla ya no va a estar ahí cargada, entonces simplemente una vez que sacamos la malla se retira el trocar y ya hacemos pues posteriormente el ajuste de la misma. Bueno, en cuanto a las complicaciones, entonces cuando nosotros comparamos una técnica con la otra, como ustedes ven, hay mayor riesgo de complicaciones mayores con la técnica retropúbica, entonces mayor riesgo de sangrado, de perforación vesical, que va hasta un 24% con esta técnica, comparado con un 0 a 15% con la TOT. También tenemos mayor riesgo de infecciones urinarias, mayor riesgo de que aparezca urgencia de novo, también un poco mayor riesgo de retención urinaria con esta técnica TBT, entonces de un 6 a un 18% comparado con un 3 a un 11%. Como les decía, retención urinaria también mucho más frecuente con la TBT. Con el TOT entonces se nos va a disminuir el riesgo de hacer lesiones vasculares, el riesgo de hacer lesiones vesicales y uretrales por la forma en la que se inserta y las estructuras pues están un poquito más alejadas, pero hay un mayor riesgo de erosión de la malla porque queda un poquito más superficial y también mayor riesgo de dolor inguinal. Esto lo vamos a ver entonces acá en estos estudios que les traía, que nos sirven para comparar, entonces, ¿cuál voy a colocar, TOT o TBT? En cuanto a eficacia, entonces tenemos que la cura objetiva es un poco mayor para la TBT, más o menos del 89% cuando se compara con la TOT, que es de un 64%. Sin embargo, y muy importante, miren que la cura subjetiva es similar para ambos métodos, de un 70 a un 98%. La tasa de reintervención a 5 años es de 9% para TBT y de 6% para TOT. Cuanto a las complicaciones, entonces ya dijimos, todas las complicaciones pues son más frecuentes con la TOT, siendo de todas formas la tasa de complicaciones baja. Con la TOT sí es un poco más frecuente el dolor inguinal y la dispareunia. Y esta revisión, este metaanálisis de Cochrane, entonces nos compara ambas técnicas y los diferentes tipos de inserción de las mismas. Entonces esta primera tabla nos muestra la comparación entre TBT y TOT. Como ustedes ven, con buenos intervalos de confianza, tenemos que la tasa de cura subjetiva, miren que es muy similar, 844 sobre 1000, con, la TBT comparada con 827 sobre 1000, o sea, pues es muy similar esa tasa de cura subjetiva, tanto a corto, mediano como largo plazo. Miren que en el largo plazo, después de 5 años, sí es un poquito superior la TBT con respecto a la TOT. Bueno,
En cuanto a los efectos adversos, entonces miren acá la lesión vesical, los trastornos del vaciamiento, como son mucho más frecuentes en la TBT comparada con la TOT, entonces 49 casos por 1000 comparado con 6 casos, 72 casos comparado con 38. Sin embargo, el dolor a nivel inguinal es más frecuente con la TOT, obviamente porque hacemos pues la incisión y el paso del trocar a este nivel. En cuanto al dolor suprapúbico, pues más frecuente con la TBT, por el tipo de técnica. Y en cuanto a la recurrencia de la incontinencia, entonces miren que sí es un poquito más alta con la TOT. Sin embargo, estos intervalos de confianza no son estadísticamente significativos. Y la tasa de cirugía repetida para incontinencia también más frecuente con el TOT, pero tampoco tiene un intervalo estadísticamente significativo. Bueno, cuando ya entonces nosotros sabemos que ambas son iguales de efectivas, una con un poco más de efectos adversos, pero con un poquito más de eficacia, entonces uno dice, voy a pasar entonces la TBT con la técnica de arriba hacia abajo o con la técnica de abajo hacia arriba. Entonces esto también se ha comparado y de acá lo que quiero que vean es que con esta técnica de abajo hacia arriba, por lo general hay una, perdón, de arriba hacia abajo, por lo general hay una mayor tasa de efectos adversos. Entonces miren, mayor trastorno del vaciamiento, mayor tasa de urgencia de nodo, mayor erosión de la malla. Entonces, como ahorita lo van a ver en las conclusiones, se prefiere en cuanto a la TBT la técnica de abajo hacia arriba porque es una técnica mucho más segura. En cuanto al TOT, también se comparan las técnicas de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Y aquí no tengo nada subrayado porque si ustedes ven la tabla, todo, pues tanto la cura como los efectos adversos que ustedes lo ven acá o las complicaciones son muy similares con estos dos tipos de técnica. Entonces, en cuanto al TOT, se podría utilizar cualquiera de los dos abordajes. Esas son entonces las conclusiones del estudio, que independientemente de la alternativa escogida, las cintas mediuretrales son altamente efectivas a corto, mediano y largo plazo. Con excepción del dolor inguinal, el resto de complicaciones o efectos adversos son mayores con la TBT. Cuando se comparan las técnicas de inserción de la TOT, tanto la inserción de medial a lateral como la de lateral a medial son pues como igual de efectivas y no tienen diferencias en cuanto a las complicaciones. Sin embargo, cuando comparamos las técnicas de la TBT, la técnica de abajo hacia arriba es más efectiva y tiene menores efectos adversos comparada con la técnica de arriba hacia abajo. En cuanto a las conclusiones, entonces la incontinencia urinaria es un trastorno frecuente, subdiagnosticado y subtratado. El tratamiento inicial se basa en medidas de cambio del estilo de vida, pérdida de peso, fisioterapia de piso pélvico y terapia estrogénica. Las cintas mediuretrales son la piedra angular en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Tanto TBT como TOT son altamente efectivas y seguras. Si nosotros vamos a pasar una TOT, podemos utilizar cualquier tipo de técnica, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, pero si vamos a pasar una TBT, sí hay mejores resultados con las técnicas de abajo hacia arriba, por lo cual se debe preferir esta técnica. Debemos preferir TBT sobre TOT en la paciente que tiene deficiencia intrínseca del esfínter, obesidad o en aquella paciente que ya fue intervenida pues previamente con una cinta, como les dije, con un asterisquito porque estos casos de recidiva pues son muy complejos y hay que entrar a evaluar muchos factores para decidir qué tipo de cinta vamos a utilizar ante una recidiva. Muchas gracias, esto era lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario. Hay una mano levantada, pero no alcanzo a ver de quién. Buenos días, Daniela. Soy la profe Liliana Gallego. Te quería felicitar pues por tu revisión del tema, por la charla. Estuvo muy amena con pues, las imágenes, los videos. Y yo básicamente pues tengo es como una inquietud de pronto pues con la doctora Leodora resolver, porque es muy claro como las ventajas del TOT
y en la revisión de Cochrane del 2017, pues queda como muy clara las ventajas de TOT sobre TBT. Pero yo no entiendo por qué las guías NICE 2019 ponen como primero TBT y pues dejar como último el TOT. Y de hecho, le dan relevancia a las técnicas de cuerpo suspensión o de otro tipo, pues como con tejido autólogo. Pues cirugías en vez de malla sintética, colocar fascia pues del músculo recto. Entonces de pronto pues como que, ¿qué se puede decir en relación a eso? Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Por favor, me confirman. Sí, Doc, se está escuchando bien. Buenos días. Dani, no, primero felicitaciones. Una revisión muy buena, creo que muy clara para quienes no están muy, digamos, todos los días en contacto con este tipo de cirugías. Con respecto a la pregunta de la profe, hoy en día con todas las alertas de la FDA, en algunos países, acerca pues de las mallas, en algunos países han entrado en desuso, incluso las de incontinencia que no tienen nada que ver con las alertas. Las alertas nos queda claro que es solamente para el uso de mallas para prolapso. Sin embargo, en algunos países de Europa y en Estados Unidos han abandonado este tipo de cirugías que ya tenemos claro de que son altamente efectivas por el riesgo más que todo de demandas. Ahí hoy en día como en curso muchas demandas en esos países, entonces los médicos prefieren evitarla y por eso las guías NICE de pronto basado en todo lo que está sucediendo en el mundo, orientan hacia el uso de fascias autólogas para el tratamiento de incontinencia. La técnica es muy similar a una TBT, pero en lugar de una malla de polipropileno, lo que se hace es colocar fascia autóloga y digamos que los resultados son más o menos similares. Lo que queremos disminuir con esta técnica es la extrusión de la malla, que es digamos, el evento adverso que no se presenta en las pacientes que se les hace la intervención con fascias propias. Y con respecto a el uso del TOT versus TBT, creo que era la segunda pregunta de la doctora Liliana, la orientación es porque cada día las pacientes consultan con mayor frecuencia desde mucho más jóvenes. Y como nos mostró Dani en la presentación, la TBT con respecto a la TOT la supera en el tiempo. ¿Sí? La eficacia es mucho mejor en el tiempo. Los primeros estudios eran más a 5 años, 7 años, pero cuando ya aparecen estudios a 10, 15 años, 20 años, vemos que la eficacia es mejor en las pacientes que se les coloca TBT. Por eso mujeres jóvenes, obesas, con factores de riesgo que la gran mayoría de nuestras pacientes que tienen incontinencia tienen otros factores de riesgo asociados, les va mejor con una TBT y por eso la orientación a usar más TBT y menos riesgo de extrusión, huyéndole también a las demandas. Por último, quería hacer como, porque ya el tiempo es muy corto, una anotación como estamos hablando de técnicas quirúrgicas, unos tips como para disminuir las complicaciones. Entonces, si vamos a hablar de extrusión, pues es muy importante el manejo del hipoestrogenismo previo a la cirugía, no operar por operar, sino garantizar que los resultados sean mejores en las pacientes que están hipoestrogénicas usando el láser, cualquier técnica que nos ayude a mejorar eso. Por otro lado, en el momento de la técnica quirúrgica, sobre todo en la TBT, podemos hacer hidrodisección también en la pared abdominal, cuando ya tenemos los puntos de inserción o por donde vamos a pasar los trócares, eso nos va a alejar la vejiga de su sitio. La cistoscopia siempre es mandatoria para garantizar que no vamos a tener una perforación vesical. La desviación de la uretra con la guía de la sonda para ayudar a evitar también el riesgo de lesión de la uretra. El tren de Lemburg que nos va a ayudar a alejar los intestinos porque en la TBT estamos entrando a cavidad y es importante tener tren de Lemburg para evitar los intestinos y hacer las cosas de una manera muy sistemática y al principio siempre acompañado para evitar como todas esas complicaciones. No sé si haya más preguntas. Doctora Eleodora,
así como un estimativo en tu práctica, cuando colocas mallas, ahorita estás colocando más TBT o más o menos tienes una proporción en la cabeza entre las dos? Nosotros hacemos una reunión todos los meses y más o menos es 70-30. La proporción más TOT que TBT hoy en día. Eso, gracias. Buenos días, perfecto. Tengo una pregunta. ¿En qué edad toma como referencia pues, para decir que son pacientes jóvenes que se van a beneficiar con una TBT? ¿O qué más o menos índice de masa corporal pues, toman en cuenta? Las pacientes, cuando hablamos de obesidad, entonces pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30. Obviamente, en las pacientes que tienen una obesidad tipo 2-3, el primer manejo es mandarlas a bajar de peso, al menos el 10% del peso, para poder pensar en cirugía antes de llevarlas pues al procedimiento. Y con respecto a la edad, bueno, eso es una discusión muy grande, porque decir joven o decir viejo, digamos que lo más claro es hablar de pre o posmenopáusicas. Entonces, mujer joven se consideran las que son premenopáusicas y ya mujeres, no por decir viejas, sino de mayor edad, entonces serían las posmenopáusicas. Más o menos nos basamos más en eso que por edades. O eso lo orientan los estudios. De pronto, ¿ha considerado pues, usar más adelante en las fascias autólogas para colocar pues, los cabestrillos medio uretrales? Pues la técnica es realmente la misma y hemos hecho como un par de casos junto con los urólogos en pacientes donde ya se han presentado caídas. Digamos que no lo hacemos de rutina porque nosotros no tenemos este problema de pronto de demandas y como lo hay como en otros países, tenemos más vía libre, tenemos mayor disponibilidad porque hay países donde, por ejemplo, en Reino Unido ni siquiera lo hay, pues no hay mallas, entonces tienen que hacer otra técnica, pero nosotros tenemos la disponibilidad, digamos, tenemos el entrenamiento, tenemos muy buenas tasas de éxito y muy bajas tasas de complicaciones, entonces por eso lo seguimos haciendo, pero lo hemos hecho en casos donde ya han habido extrusiones y pues ya el uso de mallas no está indicado en ellas. Lo hacemos con fascia del recto abdominal. Los casitos que hemos hecho, se hace una incisión como de Fanestil o una mini lap y de ahí se saca el tejido. No sé si han visto el Remex, de ahí se pegan unas suturitas a los lados de prolene y se pasan las agujas, ya la técnica normal de la TBT. Profe, ¿qué opina de los mini slings? Inicialmente los mini sling, habían unos estudios donde decían que era igual a una TOT, pues a una cinta completa, pero los últimos estudios han mostrado cómo el mini sling en el tiempo se puede perder como el ajuste y hay mayores tasas de recaída, por eso ha entrado en desuso. Lo usamos de pronto o está más indicado en pacientes, digamos, más ancianas, donde su pronóstico o su pues de vida es mucho menor y digamos que no van a tener mucho tiempo de presentarse la falla. Si no hay más preguntas, pues ya todos nos debemos, digamos, ya nos pasamos un poquito en el tiempo. Les agradezco la participación, le agradezco a Dani y espero pues haya sido muy claro para todos. De cualquier pregunta, muchos tienen mi número, nos pueden enviar las preguntas y con mucho gusto las resolvemos. Muchas gracias, Doc, a usted también por la asesoría, a todos por participar. Feliz día.